Pablo Escobar, porque los narcos precisamente generan ese tipo de actitudes. ¿Sí? Bien, entonces, como conclusión, para ir dando la palabra a ustedes, propongo entonces que el propósito del psicoanálisis lacaniano respecto del dinero es precisamente lograr combatir lo que Marx denunció como el carácter fetichista de la mercancía y en particular el carácter fetichista del dinero. ¿Sí? Bien, yo dejo aquí estas reflexiones. De Marx, de su famosísimo capítulo 4, que sirve para empezar a pensar lo que sería la superestructura, esa cosa abstracta que todavía no lo definen muy bien muchos, y no creo que yo la haya entendido tampoco. Entonces, es donde se tiene este plus de goce en la langue, en ese hablar. O sea, ahí hay una, y eso mismo es una necesidad de cobrar para mí, o sea, es donde yo lo voy a tratar de llevar cuando exponga yo, de que el cobro tiene una relación directa con el ser hablante y el goce que está allí dado en la sesión. Bien, buenas noches, gracias por la invitación y un poco sorprendido, ¿no? Gratamente por el tema que nos convoca en esta ocasión. Ya habíamos tenido una primera conversación, ¿no?, donde salió el tema del gocelinazo. Decidimos hacerlo un poco más formal, ¿no?, y no ponerle gocelinazo, pero a partir de lo que expone Aldo hay varios puntos que me interesa tocar, ya con miras también en lo que yo voy a trabajar en determinado momento. Y bueno, voy a tratar de ser muy puntual. La primera de ellas es que hay una relación del dinero con la ley. De hecho, ¿ustedes conocen la palabra numismática? ¿Sí? Bueno, de allá, ¿alguien conoce la palabra numismática? ¿No? Bueno, es la disciplina encargada de estudiar las monedas, ¿no?, y de coleccionar las monedas. Esto viene de una palabra griega que es nomos. Y nomos significa ley. Nomos es ley. Ley humana, a diferencia de ley divina, por ejemplo, ¿no? La palabrita nomos refiere a esta connotación de ley. E inmediatamente yo tendría que contarles un poco una historia acerca de cuál es lo que me hace pensar también la exposición de Aldo y lo que comenta Juan, es que una posición frente al dinero, digamos, es una posición frente a la ley, ¿sí?, en esta línea. Ahora, esto implica una dimensión ética, ¿sí? Vean de lo que estoy hablando. Y tendría que referir inmediatamente a una anécdota de un filósofo llamado filósofo perro, que es el de Diógenes de Sinope. Los cínicos, de ahí la palabra quínico, es vivir como perro, ¿no? Entonces, se cuenta que Diógenes de Sinope, aparte de ser de Sinope, era muy rico, ¿no? Tenía mucho dinero, y no solo eso, sino que era el encargado, él y su padre, de acuñar monedas, ¿sí? Entonces, en una cierta ocasión, consulta al oráculo, y como el oráculo dice la verdad, solo que trastocada, a interpretar, como todo oráculo, el oráculo le dice que debe cambiar el nomos, ¿sí? O sea, debe cambiar la ley o el dinero, ¿no? Aquí había dos posibilidades. Él decide reacuñar las monedas, lo acusan de cierta trampa y pierde absolutamente todo, ¿sí? De Diógenes el perro ustedes podrán buscar algunos cuadros de referencia, pero bueno, se cuenta que vivía en un barril como el Chavo y rodeado de perros, buscando llevar una vida lo más austera, austera posible, ¿no? Se cuenta que incluso solo poseía un cuenco para tomar agua y tener alimentos,
en verano dormía en la arena y en invierno entre la nieve, ¿no? Tratando, digamos, de vivir lo más alejado a esta ley de la ciudad que parecía ser para él una perversión, digámoslo entre comillas, una desviación de la rectitud o de la correcta virtud de los seres humanos. De Diógenes de Sinope podríamos aventar aquí varias anécdotas. La más famosa, aparte de esta que les cuento, es cuando llega Alejandro Magno justamente a decirle: Diógenes, ¿qué quieres? ¿No? Yo soy Alejandro Magno, puedes tener a través de mí lo que quieras. Y entonces Diógenes se voltea y le dice: lo que quiero de Alejandro Magno es que se quite del sol porque me está tapando, ¿no? A esto Alejandro Magno dice: si yo no hubiese sido Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes, ¿no? En esta idea de el rico que es, digamos, multiplica sus necesidades, y en la figura de Diógenes, que es el pobre que parece no necesitar nada. Ahora, esta pequeña anécdota que les cuento es porque justamente creo yo que la propuesta del psicoanálisis en general podría entenderse como esta idea de trastocar la ley del dinero, podríamos ponerlo así, ¿no? Que la ley del dinero, nos acaban de exponer, tiene que ver con esta fetichización. Todos somos fetichistas del dinero, ¿no? Ahora, esto, por decirlo de manera muy, si ustedes quieren, provocativa, nos llevaría a una posición más que clínica, cínica, ¿no? ante la posibilidad de esta ley que les acabo de comentar, ¿no? Que es muy interesante, que implica una posición ética, ¿no? Eso nos lleva digamos, al aporte freudiano. Es decir, ya estaba en nuestra historia occidental la idea de que el dinero es o implica una cierta ley, ¿no? Nomos como moneda y como ley humana. Recuerden ustedes, por ejemplo, y nada más así como para puntualizar, en el seminario 7 de la ética, Lacan habla de una caja registradora, ¿no? Aludiendo a una película que no recuerdo cuál es, que no he visto, pero que comenta cómo si el deseo existe es porque hay una contabilidad en otra parte, ¿sí? Lo comenta así y refiere a una escena en la cual un cierto personaje se complace en aventar copas y quebrarlas. No lo voy a hacer, ¿verdad? Porque me la van a cobrar. Entonces, pero cada vez que el personaje avienta una copa y esta se rompe, esta estalla en pedazos, hay una caja registradora que lleva una contabilidad y dice: esto tiene que ver con el deseo y esta libra que se paga en algún otro sitio, ¿no? Si existe el campo del deseo es porque la contabilidad se da en otro lugar. Esto también lleva connotación de culpa, esto es una dimensión ética. Entonces, por referenciar, pues sabemos o tenemos muy presente los casos paradigmáticos de Freud, por ejemplo, el caso del hombre de las ratas, donde el dinero y la deuda, sobre todo, juega un papel fundamental en el desarrollo psíquico y diríamos ético del personaje en cuestión. Por lo cual, vean ustedes cómo hay, o bueno, lo que yo pensaba y que ahora comparto con ustedes, es esta dimensión ética de ley y de subversión de esta ley, de alguna manera, y del posicionamiento que tenemos, ahora hablando del lado del analista, frente a esta ley, ¿no? Como somos humanos y no vamos a vivir en un barril, o de menos se vería un poco extraño tener un consultorio en un barril, sí, por cuestiones operativas, ¿no? Imagínense ustedes el timbre y todas estas cosas que sería un poco complicado, ¿no? Pero bueno, pero la convocatoria es justamente esta, ¿no? O sea, si ya hay una ley que funciona, o que más o menos funciona, o que funciona como funciona, y que nos tiene como nos tiene, pues vaya, una oportunidad, y que sería esta la ocasión de decirlo, es que el analista debería ser más un cínico, ¿no? Ante esta postura o ante esta inercia del nomos como funcionamiento cotidiano, y
Y bueno, esa es una apreciación que no hay que perder de vista, ¿no? Por otro lado, bueno, creo que por el momento sería esta la primera acotación y ya quizá haya una otra oportunidad de réplica. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, lo que me hizo pensar tu exposición al principio cuando mencionabas que el psicoanálisis es caro, justamente pensaba en que no sé si es caro, pero sí tendría que ser costoso para la persona que asiste a un análisis y que el establecimiento de este honorario no puede dejarse, no puede establecerse sin una escucha y sin la transferencia justamente, ¿no? Mencionaba Aldo, bueno, quien está en transferencia va a trabajar y va a generar esos recursos para pagar un análisis, pero ¿qué pasa en un primer momento, ¿no? ¿Cómo podría uno granjear esta problemática de establecer un pago si esa persona, bueno, llega y tal vez no sabe de qué se trata el psicoanálisis o cómo es esta relación del dinero, sino que es algo que se va a ir investigando a lo largo de un psicoanálisis? Entonces, por ejemplo, aquí están estas dos posiciones en las cuales, por un lado, el sujeto regatea en este establecimiento del pago, pero también está el que lo puede pagar todo, ¿no? Entonces, habría que pensar, que ya lo mencionó Aldo también, la relación del sujeto con esa castración y que el mejor símbolo, me parece, de eso es justamente el dinero. Entonces, pues sí, creo que definitivamente el dinero o el pago, que no son lo mismo, pues es el talón de Aquiles tanto del analista como del paciente, ¿no? Para establecer eso, esto que decía Aldo de tener resuelto lo económico, me parece que así lo mencionaste, porque si no también, así como se juegan fantasías del lado del paciente en relación al pago que le va a hacer al analista, también se puede jugar del lado del analista. Y que de eso, por ahí también hay una anécdota de Freud, donde él dice, bueno, un paciente me pagó una cantidad X por curarlo del masoquismo y yo ando jugando al rico frente a mis familiares y mis amigos. Entonces, habría que pensar ahí qué se estaba jugando en Freud y si realmente había curado a esa persona del masoquismo donde estaba recibiendo este dinero a cambio. Y casos de ese tipo, me parece que en Freud se pueden encontrar muchos. Y bueno, en este texto que cita Aldo de Lacan, que es hola Lacan, claro que no, pues también hay unos ejemplos que son para pensarse. Ahorita Aldo retomó uno, pero hay varios ahí, ¿no? Y que tienen que ver justamente con la cuestión transferencial, como por ejemplo este paciente que va con alguien que fue alumno de Lacan, que le cobra muy caro, pero se anima a ir a buscar a Lacan. Entonces, ya que está ahí, Lacan le cobra, me parece que el doble de lo que le cobraba el analista, y bueno, él decide aceptar pagar esa cantidad. Y también ahí habría que preguntar, bueno, ¿qué está pagando este paciente? Porque parecía que su analista era este psicoanalista ortodoxo, que tal vez solo le extendía la mano, ¿no? Le señalaba hacia dónde tenía que dirigirse, pero no iba más allá de eso. Y bueno, ahí ponen a un Lacan simpático, ¿no? Alguien que sonríe, y él se anima entonces a ir con Lacan a pesar de que es el doble de lo que está pagando actualmente por su análisis. Entonces, me parece que ahí está la cuestión transferencial, pero que también sucede algo diferente cuando uno está familiarizado con el psicoanálisis a cuando uno llega desconociendo este factor. Entonces, bueno, pues yo con lo que concluiría es con que el establecimiento del pago no puede
hacerse sin una escucha, donde el factor personal del analista tendría que estar reducido, y la cuestión transferencial en otro momento. Y tal vez ahí también coincido con esto de que ni los honorarios ni la duración de la sesión pueden ser fijas, sino que es algo que puede estar en constante cambio.